Esta última actividad tiene que ver con dar un pantallazo general de lo que nosotros concebimos como política pública de seguridad para esta ciudad, entendiendo que este es el principal flagelo que hoy tienen los habitantes de nuestra ciudad y la principal preocupación que nosotros tenemos. Más de la mitad, cerca del 60% de los que viven o transitan esta ciudad, dicen que es el principal problema, pero también sabemos que prácticamente la mitad de ellos opinan que las causas de este problema están dadas por la falta de educación, la falta de trabajo y por las adicciones. Durante la tarde de hoy estuvimos barriendo todos estos problemas que afectan al flagelo de la inseguridad y lo vimos desde las distintas perspectivas que venimos trabajando para una propuesta de política pública sobre seguridad en nuestra ciudad. El principal problema que sobrevoló hoy durante toda la tarde es la violencia. La violencia se ha impuesto como forma de solución de conflictos en nuestra sociedad. Y lamentablemente el Estado no refleja la magnitud de este problema. Solamente contamos con información acerca de los homicidios. Hoy también hablaron durante la tarde de lo que significa no tener estadísticas. En realidad, en nuestra ciudad no sabemos cuántos delitos se cometen por día, quiénes los cometen, dónde los cometen, qué tipo de delitos son, y tampoco sabemos qué pasa. Y por supuesto, tampoco sabemos qué es lo que hace la justicia luego con las pocas personas que encuentra una vez que llegan alguna vez a algo. El delito tiene tres momentos. Uno es el de la prevención, otro es el de la represión, cuando ya sucedió, y otro es el de qué se hace con las personas que la justicia identifica como responsables de esos delitos. Lo cierto es que el Estado, tanto el nacional como el de la ciudad, fracasan en los tres momentos. Lamentablemente la política de seguridad en nuestro país y en nuestra ciudad es reactiva. El derecho penal llega, la seguridad llega cuando el delito ya se cometió. Y lo que precisamos es un Estado que sea inteligente, que se adelante a ese conflicto, que lo pueda prevenir y que sí, en ocasiones, cuando no lo pudo llegar a hacer, luego de hacer todos los esfuerzos para poder evitarlo, identifique a los responsables de esa conducta disvaliosa y lo castigue con todo el peso de la ley. Lo cierto es que el Estado no previene el delito porque llega tarde y lo cierto es que tampoco castiga porque la regla es la impunidad en la mayoría de los delitos en nuestra ciudad. Y por último, para las pocas personas para las cuales el Estado llega alguna vez con todo el peso del derecho penal y los castiga con la medida más dura que nuestro ordenamiento jurídico tiene, que es la prisión, la respuesta que el Estado da es agravar el problema. Miren, ayer se condenó por primera vez en nuestro país a 3 agentes penitenciarios por torturar detenidos. En nuestro país el Estado argentino es delincuente. En nuestro país el Estado tortura, el Estado mata, el Estado roba, el Estado viola. Precisamos dirigentes que con ejemplariedad recompongan las cosas en su lugar. Precisamos ciudadanos que respeten la ley, pero para eso precisamos un Estado que respete la ley. Si el Estado hace lo que reprocha, no tiene autoridad moral y no va a tener idoneidad para poder poner en marcha políticas públicas idóneas para prevenir lo que hoy es la principal preocupación de todos los argentinos. Quienes estamos hoy acá confiamos en los dirigentes que tenemos, confiamos en los representantes que tenemos para gobernar esta ciudad y este país y creemos que de la mano de ellos podemos recomponer la necesidad que todos tenemos de vivir y caminar en paz. Mi intención no es hoy profundizar sobre cada uno de estos temas, hay que hablar sobre prevención, hay que hablar sobre las economías ilícitas antes y después, las que causan el delito y las que van el producto del delito. Hay que hablar sobre la policía, sobre la metropolitana. El gobierno de la ciudad ha decidido sin criterio abrir en algunos lugares metropolitana y en otros no. Hay que hablar sobre la articulación, hay que hablar sobre la información. Este gobierno no brinda información sobre qué pasa porque no quieren reconocer el fracaso que han tenido las políticas públicas en la ciudad durante estos 8 años. Y la ciudad tiene la posibilidad de tener un sistema penitenciario propio que haga que las personas que efectivamente tienen el castigo que la ley da tengan una segunda oportunidad, tanto ellos como nosotros, de vivir en paz. Porque tenemos que saber que en Argentina no hay cárcel para siempre. Todos van a volver a la calle alguna vez y es de esperar que
que para cuando lo hagan no reiteren el conflicto ni para con ellos, ni para con nosotros, ni para con el conjunto de la sociedad que quiere vivir en paz. Yo quiero darle lugar a la palabra a Alberto antes que hablen las personas a las cuales todos vinimos a escuchar y convocarlos a participar del cambio que se viene en esta ciudad para que todos podamos vivir en paz. Muchas gracias. Quiero empezar agradeciendo a la gente que trabajó varias semanas para que esto pudiera llevarse adelante. Quiero agradecer en particular a Bárbara Bonelli del equipo de Martín, que trabajó extraordinariamente y cooperativamente, y al equipo de campaña del IGEN de Margarita, que hizo un esfuerzo grande para que todos hoy pudiéramos estar acá. También quiero agradecer a los invitados extranjeros que tuvimos durante el día de hoy, especialistas de Brasil, de Colombia, que nos han ayudado en gran medida a pensar nuestros propios problemas desde una perspectiva comparada, no mirándonos solamente el ombligo, sino tratando de entender qué es lo que ha ocurrido en otros países del mundo para tratar de, en algunos casos, imitar y en otros casos evitar procesos que se han dado en países de América Latina. Hoy se dijo, y creo que es absolutamente cierto, que desde el campo progresista tenemos un discurso viejo, lo quiero decir muy concreto, en materia de seguridad. Creemos que la política social es el único requisito / remedio para las políticas de seguridad y mientras tanto la realidad social, política y sobre todo en materia de inseguridad y violencia ha crecido de manera significativa en la Argentina y en esta ciudad, en la ciudad de Buenos Aires. Esta ciudad que es la 13ª ciudad más rica del planeta y que tiene problemas sociales y de seguridad propios de contextos muy distintos en lo socioeconómico. Es decir, desde este punto de vista es inadmisible lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, además de ser rica, ha tenido un empeoramiento, y esto lo ha venido diciendo Martín durante la campaña de manera reiterada, de sus niveles de desigualdad, producto de que se ha aumentado de manera significativa el número de habitantes en las villas de emergencia de la ciudad y literalmente no se ha hecho nada por parte del gobierno local en los últimos 8 años en esta materia. Entonces lo que queríamos hacer humildemente con este encuentro era contribuir por la positiva a pensar temas concretos en materia de seguridad, no hablar de generalidades en torno a lo malo que es la desigualdad económica, cosa que es una de nuestras convicciones centrales, sino pensar una agenda concreta, con políticas concretas, con resultados concretos, con metas concretas. Y por eso nos parecía muy importante dialogar entre dos instancias que son centrales para el abordaje de estos fenómenos. No es posible hacer seguridad local sin una mirada nacional y no es posible hacer seguridad nacional desarticulada de los territorios. Por eso es que nos parecía rico e interesante que los equipos de Martín y los equipos de Margarita pudiésemos tener un diálogo integrado y cooperativo para pensar soluciones conjuntas. Y por eso nos parece una gran oportunidad de que estén aquí hoy Margarita y Martín representando esta concepción acerca de que no es posible pensar lo nacional sin lo local y la inversa. Menciono 3 puntos de esta agenda positiva y me callo porque nosotros no somos los importantes, sino Margarita y Martín. La ciudad, como les decía, tiene un problema severo de criminalidad organizada en su cinturón sur. El 14% de los laboratorios de procesamiento de drogas se han detectado en la ciudad de Buenos Aires. 4 barrios de emergencia de la ciudad
concentran el 36% de los homicidios de esta ciudad. Un mismo barrio, una misma manzana de un barrio de emergencia de la ciudad, la manzana 9 de la Villa 1114, ha tenido un cuádruple homicidio hace 2 meses, un quíntuple homicidio en septiembre de 2013, y un homicidio en masa en 2005. Frente a eso, el Estado de la ciudad y el Estado nacional han literalmente hecho nada. La situación de estos barrios requiere un plan concreto. Hoy, nuestros invitados de Brasil nos mostraron mecanismos de intervención concretos en 82 barrios de Belo Horizonte que tienen 10 años de experiencia y que han sido evaluados internacionalmente. Nuestros invitados colombianos nos han mostrado los pros y los contras de las intervenciones locales en materia de seguridad, cuando me refiero a local, a nivel de barrio, en Colombia. Por lo tanto, tenemos mucha experiencia acumulada y capacidad para llevarla adelante en la ciudad. La única razón por la cual no se hace esto es porque no se tiene la voluntad política e ideológica de llevarlo adelante. Segundo aspecto, robo. La Argentina tiene un problema grave de robo hace más de 15 años. Tenemos las tasas más altas de América en materia de robo. No tenemos respuestas concretas en materia de política pública. Hoy tuvimos aquí varios expertos que nos dieron modos específicos de cómo abordar los mercados delictivos para atacar de manera relevante, para atacar de manera significativa las cifras de robo que tenemos en muchos núcleos urbanos de la Argentina y frente a las cuales no tenemos más política que la queja o la resignación. Aquí hemos avanzado, creo que en mucho, en sacar conclusiones respecto de cómo abordar y cómo asfixiar los mercados delictivos que permiten que se enriquezcan los circuitos de robo fundamentalmente en áreas urbanas. Y el último punto con el que cerramos, que para mí fue un aporte fundamental, es que la discusión en torno a la criminalidad organizada no puede agotarse en iniciativas locales, no puede agotarse en creer que el problema son los soldaditos de las drogas en las villas. El grueso del problema de la criminalidad organizada y el grueso del problema del narcotráfico está, como se dijo, ustedes lo acaban de escuchar hace un ratito, en los circuitos económicos de estos procesos. Hay bancos, hay contadores, hay abogados, hay escribanos, hay comerciantes. Toda esa es información pública que con inteligencia se puede cruzar, se puede abordar, se puede atacar y se puede atacar en el plano local tanto como en el plano nacional. Obviamente vimos los datos de lo que significa la acción del Estado Nacional en este punto. 7 condenados efectivos en 15 años de existencia de la UIF. Eso es literalmente vergonzoso para un país en el cual todos los años se blanquean entre 4.000 y 11.000 millones de dólares de actividades ilícitas. En conclusión, lo que me parece es que tenemos y nos llevamos de aquí muchos puntos muy ricos para avanzar una agenda seria, fundada, en detalle de qué hacer en materia de seguridad en el plano nacional y en el plano local de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por haber organizado este evento, gracias a Leandro y a Alberto. Agradezco sobre todo, por un lado, el tomar este tema de agenda y ubicar esto en la agenda de la política. Porque lo cierto es que si un problema tenemos es que no hay agenda política de la seguridad. Y me parece que ese es uno de los mayores problemas. Y la otra cuestión, tal cual lo marcaba Alberto, era la necesidad de asumir una visión política frente al problema de la inseguridad desde una perspectiva integral, naturalmente, coordinada, articulada y, como dice creo que el título del seminario, cooperativa en términos de las distintas jurisdicciones. Sería imposible que la Ciudad de Buenos Aires
pudiera trabajar sobre un programa de seguridad desprendido de la situación del conurbano de la provincia de Buenos Aires, pero además quedó acá muy reflejado, además en todas las exposiciones, sobre todo vinculada con el delito complejo, que si hay algo que no reconoce ningún tipo de límite o frontera, es el delito complejo, y por lo tanto hablamos de la problemática de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia, de la nación, y me parece que el programa de este encuentro ha sido correctamente bien planteado en ese punto. En este verano yo escribí una carta de lectores a un diario nacional por un hecho que me había impactado y me llevó a una reflexión, ¿no? En el mes, creo que fue en enero o en febrero, un día del verano, a 20 cuadras de mi casa en Ituzaingó, un hombre con uno de sus chiquititos de la mano abre la puerta de su casa a las 10 de la mañana porque le habían tocado el timbre, abre la puerta y de un tiro le arrancan la cabeza. La verdad es que episodios como estos se multiplican en cantidades en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, pero yo hacía sobre esto dos reflexiones, ¿no? Dos anotaciones. Una es que al día siguiente o ese día, en el velorio de este hombre no había nadie. Estaba el cajón del muerto solo en el velatorio, de ahí fue al cementerio. La razón era que la familia tenía terror de estar en el velorio y sufrir ahí algún tipo de venganza. No hay duda que este es uno más de los tantos casos de disputa territorial de organizaciones narco en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, de los que, insisto, hay muchísimos. El segundo dato, la segunda anotación a este punto, y fue lo que originó mi carta de lectores, es que como noticia no tuvo ninguna trascendencia. No salió en ningún lado, en ningún medio, no pasó nada. En los mismos días, las páginas completas de los diarios daban cuenta de episodios muy similares en Rosario y en Santa Fe. Entonces yo hice una pregunta en el título de mi carta de lectores que era un poco, digamos, tratando de buscar una respuesta a esto, ¿dónde se corta la información? ¿Qué es lo que está pasando con este tipo de episodios respecto de los cuales evidentemente hay una intención de que no trascienda, de que nadie se entere? ¿Eso se frena en la policía, que es la que no cuenta el episodio? ¿Se frena en el medio de comunicación que recibe, o en la procuración, digamos, en el caso de la provincia de Buenos Aires, que es la que maneja las estadísticas? ¿O en los medios de comunicación que eligen qué cosa es noticia o no es noticia, en qué momento, cuándo? Porque la verdad es que noticias policiales hay muchísimas. Se busca muchas veces incluso ensangrentar lo más posible la noticia para que tenga impacto. Esta tenía sangre sola, no había necesidad de agregarle nada, y sin embargo no fue noticia. Este fin de semana, un juez penal, también del lugar donde yo vivo, me pidió conversar para transmitirme una preocupación. Insisto con que las cosas que cuento son más que normales en este lugar, en el conurbano, y el relato que él me hace con mucha preocupación es que solamente en su juzgado, que es un juzgado penal de un departamento judicial del conurbano de la provincia de Buenos Aires, solamente en 30 días había 3 casos muy impactantes de corrupción policial, casos delictivos con intervención de la policía de la provincia de Buenos Aires. Los 3 casos eran bastante impactantes, desde robo, trata de personas y piratería. Pero 2 episodios muy contundentes que además lo que demostraban por detrás no eran tampoco policías aislados interviniendo en ese tipo de delitos, sino verdaderas organizaciones criminales donde los policías activos, todos ellos, eran, digamos, centrales en cada una de esas organizaciones. Creo que en una de ellas, me parece que eran policías de la Federal, si no me equivoco. Insisto, casos de esos hay muchos. La segunda reflexión que me hace este juez, porque es un juez que además le ha tocado tener varios casos, digamos, bastante mediáticos y por lo tanto tiene bastante contacto con los medios de comunicación, es que él había intentado hacer una comunicación a los grandes medios para advertirles sobre esto a lo que él le había llamado la atención. Bueno, no logró conmover a nadie.
y la noticia o las noticias, digamos, pensando en que la noticia es la corrupción policial en la provincia de Buenos Aires, no logró conmover a nadie. ¿A dónde voy con esto? Obviamente, y también vuelvo a la noticia anterior, es que hay una situación de cobertura enorme sobre algunos personajes. Y obviamente que el personaje en cuestión es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, hoy candidato a la presidencia de la Nación. Miren, yo cada vez que pongo la televisión, como les pasará a ustedes, y uno ve de la misma manera con este candidato como con el otro candidato que es el de esta ciudad, el uso y el abuso en el manejo de los recursos públicos puestos a disposición de sus propias candidaturas. Pero en el caso de Scioli, a lo que me iba a referir, es que hay una propaganda que uno mira y él te pone todos los policías ahí en fila, eso es lo que muestra, y dije, nunca se hizo tanto, esa es la propaganda, nunca nombraron tantos policías. Es cierto, han multiplicado en todos estos años muchísimo la cantidad de policías, de la misma manera que en la provincia de Buenos Aires, en el país en general, se han multiplicado durante todos los años de vida democrática y en particular en los últimos, la cantidad de presos en las cárceles. El tema es que yo no entiendo sinceramente cómo Scioli hace semejante propaganda para decir nunca hicimos tanto y mostrar a todos los policías con los resultados que tenemos. Porque la verdad la situación de la inseguridad, del delito, de la violencia, voy a volver sobre la violencia por lo que decía Leandro, que me parece que es un dato terriblemente real sobre el que hay que prestar atención, porque nosotros no tenemos solamente más cantidad de delitos. Me animaría a decir que no siempre se da más cantidad de delitos, sino delito cada vez más violento. La violencia en el delito tiene que ver con muchos elementos, fundamentalmente con estos que son las guerras narco, cuando disputan territorio y ahí no miran ninguna víctima inocente que cruce la calle en ese momento, sino que arrasan con lo que hay. Ahora, está muy claro que hay una situación de cobertura política en estos términos, que hay una situación de protección sobre, en particular, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que aparece frente a un problema tan central, tan grave, tan profundo, tan complejo, como un observador, como un espectador o un comentarista de la realidad, porque uno lo ve y esa es la posición del gobernador. Advierto además que en la provincia de Buenos Aires, Alberto tiene mejor que yo estos datos, pero en 20 años de gobierno se produjeron algo de 35 o 38 reformas policiales y han pasado más de 20 ministros de seguridad, ¿no? Lo digo porque una de las características también que tienen las políticas de seguridad en general es lo erráticas, digamos, que van para un lado y para el otro. Entonces es muy difícil si no hay una política de Estado, una política consensuada y sustentable en los tiempos, obtener resultados distintos. Ahora, creo que se suman muchas otras cuestiones en la demostración tan clara de la ineficiencia en la gestión del Estado. Primero, tal cual lo decía Leandro, es que tenemos siempre, desde la acción y desde la concepción también, un Estado que va atrás de los acontecimientos. Entonces es imposible obtener resultados distintos porque si solamente actuamos sobre el hecho, sobre el delito, yo muchas veces repito, cuando vos ya tenés la víctima ahí no hay posibilidad de recomponer la situación y no se trabaja sobre la erradicación de las causas o las condiciones que favorecen la comisión del delito, el delito tiene una capacidad de reproducción absoluta y es imposible eliminar entonces el delito o erradicarlo si no se erradican sus causas. Hay un tema que me parece que es importante, que creo que acá estuvo planteado también y que Martín es quien viene trabajando mucho en esto, que es el gobierno de la ciudad, ¿no? Tengo un libro para regalarte el arquitecto Zingoni de la provincia de Buenos Aires, que escribió un libro muy interesante sobre el gobierno de la ciudad y la dimensión de la gestión. Él habla de la gestión, que es la acción sobre el problema, habla de la dimensión política, que es la agenda de prioridades sobre los problemas, y habla de la dimensión ética también, ¿no? La dimensión ética vinculada con la humanista, porque uno en este tipo de cuestiones lo que no puede perder de vista es eso, que es la perspectiva que cruza necesariamente
desde los derechos humanos, una política de seguridad. Entre otras cosas, porque la seguridad es para nosotros uno de los derechos fundamentales de las personas, con su vida, con su libertad, lo es su seguridad también, y por lo tanto esto es prioridad de nuestra agenda, pero además porque la respuesta del Estado tiene que ser también desde una perspectiva de los derechos humanos y, obvio, una perspectiva democrática, republicana, ética, que esto es lo que uno no ve en general, ¿no? Y acá me parece también que el otro debate es cómo salir nosotros, quería terminar esto que es el tema del libro, que plantea justamente el gobierno de la ciudad sobre la necesidad de repensar el papel del Estado en relación al territorio. Y cómo debemos también buscar incidir en las cuestiones de la ciudad urbana, sobre todo, como un mecanismo de prevención muy directo sobre los problemas relacionados con la violencia y la inseguridad. Lo que iba a decir es que además lo que tenemos es que resolver cómo salir de la tensión que tenemos entre la ineficacia de la represión como respuesta y la ineficacia del progresismo que solamente mira el delito desde la dimensión sociológica. Yo creo que ahí lo que tenemos son obviamente los resultados que tenemos, que es ninguno, donde la profundización de cada una de estas cuestiones nos lleva prácticamente al círculo vicioso de tener un Estado que, porque no da respuesta, va generando a su vez una pérdida de credibilidad y un debilitamiento en el funcionamiento de la propia institución, que aparece como un círculo que se retroalimenta a sí mismo. Y el gran problema es que en la grieta que va quedando por la debilidad institucional o en el funcionamiento de la institución, se cuela el crimen organizado. Esto lo relaciono además con otro de los temas que para mí es central cuando uno habla de la inseguridad, que es el problema de la corrupción. La Argentina tiene tan altos niveles de delito, entre otras cosas porque tenemos una enorme debilidad institucional y niveles de corrupción en los más altos niveles de la gestión y del gobierno, los lugares desde donde se debería ordenar con el ejemplo, ¿no? Es muy difícil pedir compromiso social a los de abajo cuando la gente ve lo que tenemos arriba. A mí me ha pasado en estos días, nosotros saben ustedes que dentro de lo que es nuestra propuesta general de campaña y de gobierno, hemos ubicado dos pilares que son igualdad y decencia. La igualdad tiene mucho que ver con esto, que es la perspectiva de una democracia que tiene que funcionar como garantía de los derechos sociales, dándole a todas las personas las oportunidades para su progreso, para su desarrollo, para el triunfo, para la felicidad, y no hay ninguna duda que la seguridad está ubicado ahí. Y cuando hablamos de la decencia, hablamos mucho más que de la cosa de la honestidad individual. Hablamos más que nada de una sociedad sostenida en una cultura de valores y fundamentalmente que eso tiene que bajar desde el funcionamiento del propio Estado. Y lo que me alarma a veces es que sectores calificados, periodistas, me dicen, pero ¿cómo habla de la decencia? Si esto debería ser una obviedad. Bueno, no es una obviedad en un país como el nuestro, que tiene un vicepresidente procesado por coimero y por falsificar un papel para no pagarle a la mujer la mitad del auto de su sociedad conyugal, digamos que ya no es... Un candidato local que dice que hace campaña diciendo que rechaza una coima. Claro, exactamente. Entonces, digamos que la decencia empieza a no ser una obviedad y nosotros tenemos que ponerla sobre la mesa porque sobre la base de la existencia de sociedades y gobiernos indecentes es que el común de las personas no tiene el acceso a sus derechos fundamentales como es el derecho a la seguridad. Entonces hay que salir también de esta suerte de tensiones que tenemos y afrontar esta cuestión desde una perspectiva humanística, ética, republicana y democrática de los derechos humanos que necesitan sostener los sectores progresistas. Ahora, vuelvo entonces por un minuto a la cuestión del territorio y a cómo nosotros afrontamos desde el Estado la complejización que ha ido teniendo el delito en nuestro tiempo y en nuestra sociedad. Y la verdad es que lo estamos haciendo de la peor manera. No se puede combatir el crimen organizado desde un Estado desorganizado.
Y eso es lo que nosotros tenemos. Un Estado desorganizado que tiene que ver, a mi juicio, con tres cuestiones. Impacto social, ahí salen corriendo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, tan escandaloso que tenemos un gobernador que a veces va y se saca la foto con las víctimas cuando están llorando. Recordarán ustedes un caso muy, pero muy resonante, que tuvo al tipo que estaba secuestrado, atado a la cadena, hasta que llegó el gobernador para sacarse la foto con el hombre. Bueno, una cosa increíble, pero esa es la realidad. La respuesta demagógica, punitiva, facilista, tan de moda en este tiempo, de los que salen a hacer campaña corriendo a la gente con el Código Penal, haciendo asambleas populares con las víctimas de los delitos, como si por ahí pudiera estar la respuesta, ¿no? Entonces, también creo que nosotros necesitamos identificar, no quiero extenderme mucho más, pero sí quiero tocar el tema de la violencia, que es de lo que hablaba Leandro. Hoy la violencia es lo que está marcando las relaciones en nuestra comunidad. Es imposible pensar que no vamos a tener delito violento cuando la violencia se ha hecho carne en las relaciones humanas. Ni que hablar de lo que es la violencia intradoméstica, la situación de la violencia de género. Yo creo que hasta terminamos naturalizando en exceso. Por suerte ha habido hace muy poco tiempo una manifestación popular realmente muy grande, tratando de advertir sobre algo que se ha convertido, hoy me parece, en uno de los dramas más graves de nuestro tiempo en nuestro país. Ahora, la violencia es escandalosa en la cancha de fútbol, en la calle, la pelea del tránsito, la escuela, y tiene que ver con muchas causales. Yo no tengo duda, como decía antes, que cuando hay una bajada, digamos, de un clima de crispación, de tensión, de confrontación permanente, de descalificación del que piensa distinto, la intolerancia es lo que va instalándose en las relaciones sociales y la intolerancia deviene en comportamientos violentos, sumado a esta situación o a esta condición de explotación y de dominación que se manifiesta en muchos otros lugares, donde esa concepción de que unos pueden dominar a otros o humillar a otros termina obviamente también en una violencia más o menos manifiesta. Pero hay un elemento central en la cuestión de la violencia que son las drogas. Y quiero hacer alguna referencia sobre este punto. Muchas cosas se dijeron recién, la verdad es que somos un país que tiene 2 leyes de blanqueo de capitales, la última prorrogada 7 veces, y como se planteó recién, en la medida en que los narcos que son echados de México, de Colombia, vienen a comprar propiedades acá, después tenemos el crimen escandaloso de Palermo, el del Unicenter, tantos como eso, que son los que vinieron a instalarse en este país porque este país no tiene controles, no le pregunta de dónde viene la plata con la que compran sus propiedades, llegan a hacer esta vida comunitaria que nos contaba Félix recién, los tenemos en la esquina y llevando los hijos al mismo colegio que el nuestro, pero eso en algún momento explota. Y esa es la consecuencia de un país que tiene instalada como práctica, obviamente, el tema de la tolerancia y las complicidades en el más alto nivel con el mundo de la droga. Un fallo, a mi juicio, valiente de Servini de Cubría el año pasado, dice categóricamente que de 47.000 kilos que entraron en la Argentina destinado de efedrina, que es la sustancia que se utiliza para la elaboración de la droga sintética, 42.000 fueron a parar a las manos de los narcotraficantes. Y el fallo judicial termina procesando a Granero, que es una persona de la más absoluta intimidad del matrimonio presidencial, que viene con ellos de la provincia de Santa Cruz, que era el secretario del área que debía luchar contra el narcotráfico, ¿no? Entonces, esto es lo que nos va mostrando. Las campañas electorales financiadas por empresarios vinculados con el mundo de la droga, bueno, son demasiados los elementos que tenemos por delante. Si con eso fuera poca demostración, miren, el área de drogas en el presupuesto del año pasado, del 2014, tuvo una asignación presupuestaria creo que de 200 y pico de millones de pesos. Cuando terminó el año se habían ejecutado solo el 42% del presupuesto. En el presupuesto destinado a este año, al 2015, cuando uno traduce en dólares la cantidad de dinero que se invierte en la Argentina en el área de drogas, nosotros tenemos para el 2015 29 millones de dólares. Cuando comparamos eso con los demás países de la región, Colombia destina 51 millones,
Uruguay, que tiene la misma cantidad de habitantes que la ciudad de Buenos Aires, 80 millones de dólares. Perú, 81 millones de dólares. Chile, 95,8 millones de dólares. Brasil, obvio, 158 con otras dimensiones. Entonces, me parece que hay que poner estas cuestiones sobre la mesa porque esto nos demuestra también que la complicidad, que los altos niveles de complicidad tienen obviamente este tipo de bajadas porque hay una tolerancia enorme. Ni que hablar si bajamos esto a lo que deberían ser las políticas de prevención y de asistencia. El mismo presupuesto prevé para este año como meta de personas a asistir en un país con 40 millones de habitantes, 1.500. 1.500 es la meta que tienen de asistencia de casos para este año. Entonces tenemos las consecuencias que tenemos y atrás de esto, desde luego, hay también una visión tan terrible y tan perversa sobre el tratamiento de la droga, que es también salir a ver cómo con el Código Penal en la mano salimos a buscar o a cazar como mariposas al pibe de 14 años que adicto termina robando un kiosco en lugar de combatir realmente las organizaciones de narcocriminales. Este gobierno ha escrito el manual de las peores prácticas en materia de lucha contra el narcotráfico. La falta de un diagnóstico ni siquiera compartido entre los propios funcionarios. Unos dicen que la Argentina produce, otros que no produce, unos están de acuerdo con la despenalización, los otros no están de acuerdo. Hace 10 años que tenemos creado un registro de precursores químicos que todavía no se puso en marcha, no se reglamentó, no se amplió la lista de las sustancias, pese a que los científicos del propio gobierno han recomendado hacerlo. Las idas y vueltas en materia de política pública ha sido un desastre durante todo este tiempo. Y nosotros creemos que seriamente si no se aborda esta cuestión desde la prevención, desde la asistencia y obviamente desde la represión, pero al lugar a donde tienen que ir, que es a las organizaciones de narcocriminales, la situación no se va a resolver. Entonces, no quiero demorar mucho más. Me parece que lo importante, como decía Leandro, es ubicar este tema en la agenda. Nosotros no vamos a resolver en el día de hoy ninguna de estas cuestiones. El tema es que esto tiene que estar en la prioridad de la agenda de la política y de la agenda del progresismo, para evitar que el abordaje de estas cuestiones termine siendo una expresión más de los sectores demagógicos que aparecen en los momentos electorales, especialmente con una enorme dosis de irresponsabilidad, intentando captar votantes sobre la base no solo de mentir a la gente, sino de ir torciendo el rumbo de una democracia de más de 30 años que debería a esta altura asumir con mucha mayor madurez y responsabilidad el abordaje de las problemáticas que nos afectan diariamente en nuestros derechos fundamentales. Creo que así está planteado un poco el desafío. Lo importante es cada uno de nosotros, desde el lugar en que nos toca, asumir la responsabilidad que corresponde. Yo siempre digo que la transformación cultural más importante de nuestro tiempo es hacernos cargo de las cosas. Y ese es el testimonio que quería dar. Gracias. A toda la gente que trabajó para hacer esto posible y a los invitados, no solo los extranjeros, sino los locales, y también a los aportantes individuales para que esto se pudiera hacer. Margarita habló de decencia y de una profesionalización del Estado, ¿no? Y estos son puntos muy importantes cuando uno aprecia el diagnóstico general, entiende por qué son tan importantes. En general, cuando uno mira los números macroeconómicos, lo que pasa es que el aumento de delito está muy asociado a los momentos de contracción económica y particularmente de crisis. Y ahora estamos viviendo un periodo muy particular en la Argentina en el cual hemos tenido crecimiento económico y sin embargo el delito y la violencia implícita en el delito han aumentado las dos. Y esto es bastante atípico. Y no solo eso con respecto al contexto general, sino que además, cuando uno compara con los niveles previos a la crisis, el gobierno nacional tiene 2,6 veces más plata por cada uno de nosotros ajustada por inflación y el gobierno de la ciudad tiene 2,2 veces más plata por cada uno de nosotros ajustada por inflación. Y sin embargo, la inseguridad sigue siendo la principal problemática en cualquier encuesta que uno esté mirando. Este es el principal problema que tienen los argentinos en casi cualquier lugar, es la inseguridad. Entonces es llamativo que en un periodo donde tenemos relativa prosperidad económica y donde los estados se han vuelto ricos, todavía no podamos resolver el problema ni siquiera un poquito, sino que de hecho esté empeorando el problema. Entonces uno tiene que abordarlo, me parece que
responsabilizando, mirando con detalle qué es lo que no se hace de manera integral en un Estado que tiene mucho más recursos. Y tiene mucho que ver con la agenda del seminario, entonces yo la voy a partir en tres, más o menos como fue hecha. Una es largo plazo y prevención. Yo creo que ahí entra la agenda del progresismo mucho más claramente. ¿Qué quiere decir prevención primero hoy? El Estado tiene que llegar a los lugares complejos antes de que lleguen las drogas y las armas. Si no está haciendo eso, está haciendo poco. No está construyendo ninguna cultura a futuro y eso también es lo que construye el largo plazo. Entonces esa es la agenda principal, la tradicional que no se está llevando adelante. ¿Es necesaria siempre una articulación entre la nación, la provincia y la ciudad? Por ejemplo, sí, pero la verdad es que la ciudad, hoy 1 de cada 13 porteños vive en una villa de emergencia. Y la ciudad tiene los instrumentos para dar política de salud, política de educación, política social, política de vivienda, política de justicia y política de seguridad. Tiene todos esos instrumentos. Obviamente que si está coordinando con la nación va a ser mucho más efectivo, pero no puede decir solamente porque la coordinación es lo que nos va a llevar a resolver el problema de manera continua, paulatina y más efectiva, no puede decir porque no estamos coordinando, entonces no tengo nada para hacer. Esto es un primer punto, ¿no? Muy poco de esto se está haciendo, muy poco. Lo vemos en cómo se ejecutan los presupuestos y lo vemos en la actividad en cada uno de esos lugares. Alberto dio cifras contundentes de esto. Estamos interviniendo poco en los lugares donde tenemos que intervenir con una agenda de que el Estado esté presente. En segundo lugar, cuando el Estado está presente, me parece que tenemos que, dado que la violencia o que la inseguridad es un problema que fue increyendo nuestras preocupaciones de hace mucho tiempo, sistemáticamente la principal preocupación, tenemos que abordarla como política de Estado. Y voy a hacer otra acepción de lo que es política de Estado. ¿Qué es política de Estado? Nuestros estados están organizados de manera decimonónica. Están organizados cuando empezábamos de cero en casi todas las áreas y hoy estos temas, como muchos otros, son transversales. Entonces, cuando el ministro de Obras Públicas está decidiendo si pone una luz más en Floralis o en una esquina insegura, el costo del farol es igual, el resultado no. ¿No? Y ahí hay otro elemento. ¿Cómo es que prioritariamente se deciden las cosas en cada una de las áreas respectivas del gobierno que contribuyen a mejorar el entorno y la presencia estatal? Eso es algo que también está desarticulado en la concepción y que tampoco depende tanto de lo nacional y lo local. Tercer ámbito, el accionar de las fuerzas policiales. Leandro lo dice siempre, ¿cómo estamos actuando si no tenemos información? Es evidente que la información existe. ¿Qué quiere decir que la información existe? Cuando alguien vende drogas en un lugar, yo no conozco ningún comercio minorista donde la gente no sepa encontrar dónde se vende, porque si no, no prospera el comercio. Entonces, evidentemente, todo el mundo sabe dónde ir. Si lo sabe el que va a comprar, lo sabe la fuerza de seguridad y lo saben muchos de los vecinos. Y esto es con casi todo. Es decir, no tenemos patrones del delito instalados, verificables, con números que después el ciudadano puede auditar y controlar. Y entonces, desde evaluar a los jefes de policía hasta castigarlos o premiarlos, pero eso existe en la informalidad. Porque de hecho muchas veces se organizan los propios vecinos. Yo vivo en Plaza Italia y hay un florista que está organizado para crear el mapa del delito local. Si no tengo el mapa del delito local, cuáles son los horarios, qué tipo de delitos, en qué lugares, resulta que es mucho más caro intervenir para prevenir. Los clandestinos dependen de las habilitaciones, dependen de las inspecciones, se saben dónde ocurren. Los trapitos, la venta de drogas o los manteros empiezan a tener, o la trata también, ¿sí?, ocurren en un montón de lugares donde no estamos mirando con el celo adecuado ni protegiendo el espacio público con el celo adecuado y por ahí lo que antes era chiquito se escala y se transforma en una organización criminal. Es decir, cuando uno mira lo que ocurre, por ejemplo, con los manteros en la ciudad de Buenos Aires, no es un episodio social. Es decir, la Argentina no vivió una crisis como para que multipliquemos la cantidad de espacio ocupado de las veredas con esta magnitud. No estamos en el 2001. De hecho, uno podría argumentar todo lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, por donde se coló en su momento una demanda social, se ha transformado en crimen organizado. Entonces, ahí tenemos una instancia de acción muy, pero muy clara. Si uno combina el accionar en la calle con mayor tecnología, si uno combina el Estado con su presencia integral y si uno combina que tiene que cerrar antes de que estas puertas de entrada sean utilizadas masivamente, en lugar de para una pequeña falta o contravención, para organizar delito a gran escala, empieza a tener resuelto el problema de otra manera. Y finalmente, el detalle final, que es el análisis criminal.
Alberto contaba datos de las villas, ¿sí? No sabemos lo que pasa en las villas, de hecho es muy curioso, porque los oficialismos ganan por abrumadora mayoría en las villas. Evidentemente tienen acción territorial, pero no conocen lo que pasa. No conocen lo que pasa con nada de esto. Y el análisis de la información de manera inteligente es algo que no se hace a pesar de que existen las instancias. ¿Qué quiere decir existen las instancias? Marga decía recién, bueno, la ruta del dinero. A mí AFIP me mira de arriba para abajo. ¿No puede cruzar bien los datos la UIF con AFIP? Cada vez que tengo que hacer una compra de cualquier cosa, me preguntan si tengo la plata para hacerlo. Y nosotros denunciamos con Fernando Sánchez, al titular de la UIF, y de hecho impugnamos su resignación, ¿sí? Porque lo designaron otra vez a pesar de lo que ocurrió, porque no porque viene de un lado o de otro, porque se dedica a una cosa, porque los datos muestran que es absolutamente ineficaz en su trabajo. Se generan reportes de operaciones sospechosas, compañías de seguro, casinos, bancos, porque están obligadas ahora cada vez más, pero se hace muy poco con eso. De hecho, se trabajan solamente el 1% de los reportes de operaciones sospechosas en Argentina. ¿Y qué pasa? De los 35.000 resolvemos 350 por año. ¿Qué pasa con los otros 34.650? No sabemos ni con qué protocolo tratan uno primero y otro después, ¿no? Es decir, de vez en cuando saltan los medios. El caso Medina, el caso Mi Sangre, Álvarez Mellendorf, Vudú, Baez, y todos los que no saltan, bueno, son parte de los 34.650. Entonces, si no estamos mirando eso, es muy complejo. Y la UIF se complace en decir, bueno, pero tenemos muchos reportes, pero los reportes los da la legislación. Lo importante es si se trabajan como corresponde cruzando los datos. En Brasil hay 1 millón de reportes de operaciones sospechosas. En Australia hay 80 millones por año. Y se trata del 95%. Y así es como se cruzan los datos y se encuentra qué es lo que está pasando con la ruta del dinero. Y no solo eso. Margarita decía, la efedrina. De un año a otro, Argentina pasó de importar niveles moderados de efedrina a 3 veces la cantidad que utilizan la industria farmacéutica de Estados Unidos y Brasil en conjunto. Y esto no genera ninguna alerta. No hay ningún cruce de ningún tipo que genere ninguna alerta. Y ahí tenemos mucho más desidia que falta de un Estado que esté capacitado para hacerlo, porque yo creo que el Estado está capacitado. De hecho, la UIF tiene casi la misma cantidad de empleados que tiene la AUSTRAC en Australia, pero no cruza los datos como corresponde con la AFIP, que es la que tiene la mayor cantidad de capacidad de cruce de datos hoy. No lo empleamos como corresponde, y entonces entramos en el peor de los mundos posibles. ¿Qué es el peor de los mundos posibles? ¿Cuáles son las condiciones más fáciles para que exista lavado de dinero o ingreso del dinero en el narcotráfico? O de cualquier otro tipo de crimen organizado. 1, una economía mayormente informal. ¿Por qué? Porque formalizarla es caro, pero inclusive cuando uno tiene economía informal, yo puedo obtener un retorno muy importante del dinero ilegal en un circuito informal. ¿No? Lo puedo poner a circular por un circuito que nadie controla. De hecho, por ejemplo, Gustavo Vera decía el otro día, parte del dinero del narco está en los talleres clandestinos, haciendo ropa. Entonces, eso es un momento. Después se puede escalar a otro lugar, porque con ya metieron algunos cheques, etcétera, empezás a blanquearlo. Segundo, ¿qué otra condición es muy buena para el dinero del crimen organizado? Que haya ficción legislativa, ficción legal, de un marco respetado internacionalmente. La legislación dice que está todo bien y por abajo todo funciona mal, porque una vez que lo ingreso acá y estoy cubierto con un paraguas legal, ya está. Lo metí en el circuito internacional. Entonces, eso es un elemento de gravedad adicional. ¿Sí? ¿Cuál es el tercero? Bueno, encima le doy un blanqueo. Entonces, permito abrir una puerta legal más fácil para que entre el dinero ilegal. Entonces, ahí uno tiene un montón de elementos. No solo tengo una economía informal, sino tengo falta de control, tengo una institución que parece que controla y abajo corrupción que no controla. El mundo ideal, y encima de vez en cuando le creo un mecanismo por el cual entra sin ningún tipo de control directamente a la legalidad. Bueno, ¿cómo no vamos a tener las cosas que tenemos? Entonces, ¿cómo es que abordamos esto desde lo local o desde lo nacional con un Estado profesionalizado y que tenga la decencia que tiene que tener para no estar intrusado por estos problemas? Trabajando en todas estas etapas. No
no es solo la integralidad nación, provincia y lo local, sino es la integralidad de la política estatal en estas etapas que es, tiene que llegar el Estado antes de que lleguen problemas mayúsculos, ¿sí? Primer punto. Tenemos que saber cómo trabajamos en la calle con información. ¿Qué quiere decir con información? Cada vez que se despliega el cinturón sur, si no tenemos información, ¿cómo sabemos si lo están desplegando en la zona correcta, con la intensidad correcta? No importa que mandan los policías o los gendarmes o los prefectos a un lugar y no a otro. Si los mandan correctamente, ¿por qué no me dicen por qué los están mandando ahí? ¿Los mandan porque hay connivencia policial previa con el narco? Porque cada vez que mando un gendarme o un prefecto estoy interviniendo en la fuerza de seguridad anterior. Si no me quieren brindar esa información, algo ocurre. Tercero, hay pequeñas puertas por donde se cuela lo grande. Cuando las dejamos abiertas, entran como por tromba. Y quinto, tenemos que hacer análisis criminal con información pública que está disponible todo el tiempo por todos lados. Y esto no se hace. Y yo creo que si bien es una degradación en la calidad de la violencia y un aumento del nivel de violencia, tenemos todavía enormes posibilidades si realmente entendemos que desde el Estado esto requiere una organización distinta y requiere que esto se transforme en prioridad, porque de hecho es prioridad para los ciudadanos. Muchas gracias.